Hola mis queridos amigos y hermanos, es un placer estar una vez más en este nuevo día con ustedes. Es un placer de hablar de la palabra de nuestro Dios y estamos desarrollando la serie La inmortalidad del alma. ¿Qué hay después de la muerte? Vamos a hacer una oración para iniciar y es muy importante que puedan seguir esta serie para que si tienen alguna duda puedan preguntar, puedan escribirnos, puedan estar con nosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que este tema pueda ser comprendido. Querido Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesús, deseamos, Señor, continuar con tu palabra para poder compartir con nuestros hermanos y amigos a nivel mundial. Bendice a cada uno de aquellos que te aman y te buscan. Prepáranos para no ser engañados. Especialmente, Señor, con el tema de la inmortalidad del alma. Deseamos concretar y conocer, Señor, tus principios que estableciste desde Génesis hasta Apocalipsis concerniente a este tema. Bendice a tu pueblo y a tus hijos en el mundo entero. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. Es un placer, mis queridos amigos y hermanos, poder continuar, estar vivos y poder desarrollar este tema. Y vamos a iniciar con este tema donde nos dice la palabra de nuestro Dios, la pluma inspirada. Vamos a iniciar con un párrafo del espíritu de profecía y que está también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Dice, si nosotros tenemos la bendita seguridad de que todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, eso lo dijo el apóstol Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Cuando dice la palabra del Señor que vamos a obtener inmortalidad, el texto bíblico nos enseña que a la final trompeta. El libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El texto de 1 Corintios nos dice que a la final trompeta los muertos van a resucitar. Hemos estado viendo a través de la serie que los muertos nada saben, que el ser humano va al polvo de la tierra. Y hoy vamos a desarrollar un tema sobre el alma, si es inmortal o es mortal. El texto nos dice que este cuerpo va a ser vestido de incorrupción. Corrupción significa que este cuerpo se corrompe, se descompone cuando morimos. Pero vamos a ser vestidos de incorrupción. Significa que este cuerpo va a ser inmortal a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser resucitados del polvo de la tierra y vamos a ser incorruptibles para siempre. Vamos a permanecer con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Vamos a continuar con la palabra de nuestro Señor. Y este versículo bíblico dice, ¿puede el alma morir? Entonces, vamos a analizar este versículo en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 5, y también Génesis capítulo 2 y el versículo 7. Adán, vamos a analizar este versículo. Adán, el padre de toda la raza humana, ¿cuántos años vivió? Dice, Adán, el padre de toda la raza humana, fue el primer alma viviente según Génesis 2:7. Si nosotros, hermanos, tenemos como fundamento este versículo, dice la Biblia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu y fue el hombre un alma viviente. ¿Y quién fue ese primer alma viviente? Adán, el padre de toda la raza humana que habitó el planeta Tierra. Aunque las Sagradas Escrituras declaran que él fue creado un alma viviente, no dice que era un alma inmortal.
Él murió a la edad de 930 años, dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 5 y el versículo 5. ¿Por qué murió Adán? La Biblia nos dice que las personas mueren porque pecaron. Y pecado es desobedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Así que Adán y Eva murió porque pecó. La paga del pecado es la muerte. Y muerte significa que dejamos de existir. Si tiene alguna duda puede regresar a los temas anteriores, y si tiene más duda puede escribirnos, con mucho gusto estaremos atendiendo sus preguntas. Así que la palabra de nuestro Señor dice que Adán, el padre de la raza humana, murió a los 930 años por haber pecado. Vamos a continuar con la otra lámina, con el otro versículo bíblico. En Romanos 6:23 dice: Dios ha dicho, el alma que peca, esa morirá. El alma que peca, esa morirá. Entonces el alma puede morir. Y según Génesis 2:7, nosotros somos un alma. Son nuestros sentimientos y emociones. Y cuando nosotros morimos ya no hay más sentimientos ni emociones. Y eso lo explica claramente el libro de Ezequiel 18:4. Dice, el alma que peque, esa va a morir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Fue Adán. Y dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. En el tema anterior habíamos visto que la tumba del rey David permanece con nosotros hasta ahora. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Tanto David, que había muerto 1000 años antes de Cristo, como el resto, como nuestro primer padre Adán murió, permanecen en la tumba hasta el día de hoy, permanecen muertos. Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Si se afirma que en Adán todos mueren, en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 22, dice que en Adán todos nosotros morimos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres humanos? Hemos perdido tíos, abuelos, amigos, familiares. Y hemos también visto que se han ido de esta tierra seres importantes como grandes artistas, como grandes actores de películas. Y se les da una despedida con flores, con ramos, con textos. Y ahora por las redes sociales le dice, te vamos a extrañar, vas a estar siempre con nosotros en nuestra vida. Te fuiste, pero quedas en nuestros corazones. También quiero decirte que también queda registrado en los libros del cielo. Y en la Biblia aparecen tipos de libros. El libro de la vida y el libro de memoria, donde están registradas todos nuestros buenos actos. Y también están los libros donde se registran todos nuestros actos buenos y malos, que van a ser abiertos en el día del juicio según el libro de Apocalipsis capítulo 20. Así que, hermanos, los que mueren no solamente quedan registrados en esta tierra, en nuestros corazones y en la historia, quedan también registrados en el cielo. Pero en esta tierra ya no tienen más parte, ni tienen más paga, ni saben nada. ¿Qué quiero dar a entender con esto, mis queridos amigos y hermanos? No podemos nosotros orar por un muerto. No podemos, es imposible que sea respondida una oración pidiendo el perdón de pecados de una persona que falleció. Cuando la persona muere, su registro es cerrado y es establecido y guardado hasta el día del juicio final, cuando Dios venga a pedir cuentas. No se puede borrar nada. Todo lo que hacemos en vida se registra. Y todo lo que tenemos en nuestra vida es una oportunidad de salvación. Y eso depende de nosotros qué escogemos. Así que el libro de Ezequiel dice que todo el alma que peque, esa morirá. Si se afirma que en Adán todos mueren, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, 23, entonces esto nos da a conocer de que los seres humanos que murieron, Adán y su descendencia, hasta el día de hoy, los que van muriendo, están en el polvo de la tierra esperando la final trompeta, como leímos en los versículos anteriores.
Vamos a pasar a la siguiente lámina. Dice, por causa de la desobediencia a la palabra de Dios y sin haber tenido después acceso al árbol de la vida, el hombre, incluso cada ser humano que vive en la tierra hoy, es mortal. La palabra mortal significa que muere. Y morir significa dejar de existir. Es un mortal, sujeto a la muerte. En vista de esto podemos ver la necesidad de pensar seriamente en el tema de nuestro estudio. Los egipcios, los griegos y diferentes culturas antiguas creían que el que moría iba al más allá, pasaba de la muerte a otra vida. Y esa cultura se vino introduciendo en el cristianismo. Y esa cultura que creían los griegos y los egipcios se ha introducido en el cristianismo, y hoy en día muchas personas creen que una persona cuando muere va al cielo si es buena, otros van al infierno si es mala, y eso no es aprobado por la Biblia. La Biblia nos dice que los seres humanos que mueren nada saben. Así que es que nosotros tengamos, hermanos, en cuenta este tema muy seriamente, y vamos a continuar con la otra lámina. En la sección del Antiguo Testamento de las Sagradas Escrituras, el sustantivo hebreo más frecuente traducido como alma, y esto lo encontramos más de 1000 versículos, hermanos, es nefesh. La palabra nefesh significa alma en hebreo. Cuando usted lee la Biblia hebrea, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, ellos hablaban griego, arameo y hebreo, que eran los 3 idiomas oficiales en ese tiempo, por la mezcla de culturas que habían sucedido en el primer siglo. Pero si hablamos en el tiempo de Jeremías, de Daniel, de Ezequiel, ellos leían la Biblia en hebreo. Así que ellos no traducían la palabra alma, no la traducían a nuestro idioma porque ellos no hablaban el español. Ellos siempre utilizaban la palabra nefesh para referirse a personas vivas, a personas, cuando en la escritura dice la palabra alma, ser viviente, humano, persona, es el original la palabra nefesh. Así que los hebreos tenían siempre esa palabra para referirse a cualquier ser vivo. Y frecuentemente vamos a encontrar en la Biblia, en el hebreo, en el original, donde se escribió las Santas Escrituras por diferentes profetas, vamos a encontrar esta palabra nefesh. Si tiene algún problema con esta palabra y si es algo raro para usted, búsquela en Google, búsquela en internet y comience a investigar. Por usted mismo puede encontrar esto. Y va a encontrar más de 1000 versículos que hablan de esto refiriéndose a los seres humanos vivos. ¿Qué quiero dar a entender con esto, mis hermanos? Que la palabra alma no es un espíritu que anda volando y anda traspasando paredes y nos anda tocando la cama. Eso no existe en la Biblia. Y quiero comentarte que yo antes que yo estudiara la Biblia, creía que esos espíritus salían. Y no podía dormir tranquilo porque sentía que me llegaban a asustar. Pero cuando llego a comprender la Biblia, ¿qué hay después de la muerte? ¿A dónde van los muertos? ¿Qué es el alma? Siento tranquilidad y paz. Porque siento que Dios me ha dado y nos da el conocimiento completo para que entendamos estos puntos. Así que vamos a encontrar frecuentemente esta palabra nefesh y también se lo traduce como persona, vida, la vida de una persona y como a uno mismo. Vamos a continuar con la siguiente lámina. En el texto hebreo, la palabra nefesh corresponde a las palabras sí mismo. Por ejemplo, en el libro de Salmos capítulo 22, el versículo 20, alguien está representado como diciendo al orar. Pueden buscar la Biblia en el libro de los Salmos 22:20 y ustedes van a encontrar este versículo. Libra de la espada mi alma. Cuando el rey David estaba huyendo de Saúl,
Cuando el rey David, muchas veces en el libro de los Salmos vamos a encontrar estas expresiones. Libra de la espada mi alma, libra de la muerte mi alma. El alma son nuestros sentimientos, nuestras emociones y deseos. Y el rey David decía, libra de la espada mi alma. Esto significa que el alma humana o nefesh puede ser muerta. O sea que nosotros, nuestros sentimientos pueden morir cuando Dios quita el espíritu de nosotros. Cuando sale el espíritu. Al final de este tema vamos a compartir ciertos versículos que van a dejar más claro este asunto. Continuamos con la siguiente lámina. En el libro de Isaías capítulo 52, versículo 13, 15, 53, 1 y 12, encontramos una profecía acerca del sufriente siervo de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo, a quien los cristianos y muchos judíos piadosos han identificado como el Mesías. El sustantivo nefesh en estos versículos que les estoy dando en Isaías 52, 13 al 15, el sustantivo nefesh se traduce como alma y vida. En los versículos 10, 11 y 12 del capítulo 53, vamos a leerlo, Isaías capítulo 53, versículo 10, 11 y 12. Nos dice la palabra de nuestro Señor, Isaías capítulo 53 del 10 al 12. Con todo el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida, su alma, dice. Esta palabra traducción vida es alma. Y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Este versículo tiene que ver con la oración de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo 27, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y qué dice el versículo 10? Y como puso su alma en sacrificio por el pecado. El versículo 11 dice, después de tanta aflicción verá la luz. Mateo capítulo 27, cuando el Señor Jesucristo está orando, dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Y aquí en el versículo 11, Isaías 53 dice, después de tanta aflicción, ¿qué tenía en su alma? El alma se aflige, el alma sufre, el alma se alegra, se goza, tiene diferentes emociones dependiendo del estado en que nos encontremos. Nosotros somos un alma viviente. Cuando el Señor Jesucristo iba a entregar su vida y estaba por ir a la cruz del Calvario y ser avergonzado por los seres humanos, dijo, mi alma está afligida hasta la muerte. Y según el libro de Isaías lo traduce como alma también, refiriéndose a su vida. Y la voluntad del Señor será prosperada en su mano. Versículo 11. Después de tanta aflicción verá la luz y declara y quedará satisfecho. Con su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. La Biblia dice, por cuanto derramó su alma hasta la muerte. En otras traducciones dice, derramó su vida hasta la muerte. La palabra vida es nefesh y significa alma. Así que el tema de hoy estamos tratando, hermanos, de explicar de que el alma somos nosotros y Cristo derramó su alma. Y en varias porciones del Nuevo Testamento vamos a encontrar estos versículos también. Así que les pedimos que puedan continuar con esta serie de temas porque es una serie bastante amplia desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a continuar con la próxima lámina, con el próximo versículo. En Génesis capítulo 34, versículo 3 dice, hablando de Siquén se dice que su alma, y pueden leerlo hermanos, amigos, Génesis 34, 3, hagan sus propias investigaciones. Si quieren los versículos también se los podemos enviar en Word, en PDF o en PowerPoint que tenemos estas presentaciones. Hablando de Siquén se dice, su alma, su nefesh, se apegó a Dina, la hija de Jacob, Lea.
podemos encontrar que la vida de Siquem, el amor de Siquem se apegó, dice su alma se apegó a Dina. ¿Se pueden apegar dos almas? Ciertamente, hermanos, sí, porque está hablando de dos personas cuando se enamoran, dos personas cuando se aman hasta el alma. Eso quiere decir se aman profundamente. Hay unas palabras que se dice, me dolió hasta el alma esa palabra, me llegó hasta el alma tus palabras bondadosas que me hablaste, me hicieron sentir emoción y alegría. Así que el alma de Siquem se apegó a la de Dina. En Cantar de los Cantares de Salomón, el hombre más sabio que encontramos en la Biblia, dice, se habla de una persona quien ama mi alma, Nefesh, siempre aparece la palabra Nefesh, en el libro de Cantar de los Cantares, el capítulo 1 al versículo 7. En estos casos y muchos otros mencionados en otras partes de las Sagradas Escrituras, es claro que el alma o Nefesh que se menciona es una persona. Es interesante, mis queridos hermanos, que cuando nosotros escudriñamos la Biblia y le damos lugar al Espíritu Santo que nos guíe, podemos llegar a obtener mucha luz, a ser alumbrada nuestra mente. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces cuando nosotros ignoramos las Escrituras hacemos cosas que quizás son indebidas delante de Dios. Por ejemplo, el rezar por los muertos, hacerle misa a los muertos, hacerle cabo de años a los muertos, 9 días a los muertos. Eso no tiene ninguna función, ningún significado hablando bíblicamente. Porque la persona cuando muere nada sabe. Y en el cielo sus registros están cerrados para el día del juicio. Es en vida, mis hermanos, que nosotros tenemos que orar unos por otros. No por los muertos. No podemos hacer ningún rezo, ninguna misa, ningún culto a los muertos. Es más, en el libro de Isaías, capítulo 1, dice que es prohibido hacer culto a los muertos. Y vamos a ver esos versículos al final de esta presentación. Vamos a continuar con la otra lámina. En el libro de Levíticos, capítulo 11, versículos 43 y 44, el término Nefesh se traduce por personas en estos versículos. Y lo que indica que las personas en referencia eran almas. En Jeremías 40:15, Johanán, este hombre, preguntó a Gedalías y le dijo, refiriéndose a su enemigo Ismael, ¿por qué te ha de matar? Y el texto original en hebreo dice literalmente, ¿por qué ha de matar tu alma? Cuando tú analizas en el libro, en el Antiguo Testamento, la escritura hebrea, siempre vas a encontrar Nefesh. Y este versículo de Jeremías 40:15, y también ahora, hermanos, en internet pueden encontrar diferentes versiones de Biblia. Tenemos la Reina Valera de 1960, de 1909, la Reina Valera, la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los Testigos de Jehová, la Nueva Jerusalén, la King James Version, que es en inglés, que fue dedicada al rey Jaime. También está en inglés, y ustedes van a encontrar la palabra soul, que significa alma en inglés. Y esa palabra la van a encontrar en muchos versículos del Antiguo Testamento. Hagan sus propias investigaciones. Así que en hebreo, en Jeremías 4:15 dice, ¿por qué te ha de matar? Y el texto original dice, ¿por qué ha de matar tu alma? ¿Por qué ha de matar tus sentimientos, tu cuerpo? Todo esto siempre lleven la referencia a Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo unió con el espíritu y vino a ser un alma viviente. Cuando una persona muere, el polvo vuelve a la tierra, según Génesis 3:19, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Interesante. Vamos a continuar con la próxima lámina. Cuando algunos hermanos de José propuso, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la historia de José que propusieron matar a José? Y este Rubén dijo, no lo matemos. Génesis capítulo 37, el versículo 21. En el texto hebreo original dice Rubén literalmente, no matemos a un alma. En Levítico 23:29,
El Señor prohibió a su pueblo que hicieran trabajos seculares en el día de expiación y agregó, el día de expiación era una de las 7 fiestas, la sexta fiesta, una de las más importantes del pueblo de Israel. Y acerca de esto, hermanos, investiguen porque tiene que ver con el tiempo final de la historia. Estamos viviendo en el día de expiación. Así que en el libro de Levítico 23-29, Dios había prohibido en ese día y agregó cualquier persona, la palabra nefesh, cualquier alma que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona, a nefesh, destruiré esa alma. Ezequiel 18:4 dice, el alma que peque, esa morirá. Y dice que Dios la va a destruir esa alma. Así que el alma muere, el alma somos nosotros. Y dicen que hiciere trabajo alguno, yo destruiré a la tal alma o a la tal persona de entre su pueblo. Y en Números 15:31 dice, en cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona, este nefesh o esta alma será cortada. También en Éxodo 12:15 y Levíticos 22:3 dice, si este castigo era muerte inmediata o deportación con pérdida de la ciudadanía, no está claro. De hecho, Dios habla de un fuego que se encenderá en el futuro y consumirá totalmente al alma o el cuerpo. ¿Sabían eso que está en el libro de Isaías 10:18? Y vamos a leerlo para que tengamos más afianzamiento sobre este tema. Si tienen, hermanos, dudas, pueden escribirnos, que con mucho gusto podemos mandarle más información a esto. Nosotros estamos resumiendo este tema. Hay mucho que hablar. Estoy hablando, hermanos, aproximadamente de unos 30 versículos, 40 versículos aquí, pero existen más de 1000. Y vamos a continuar por partes sobre estos temas, y si tienen alguna duda pueden escribirnos. Libro de Isaías, capítulo 10 y el versículo 18, dice la palabra de nuestro Dios, el esplendor de sus bosques y sus fértiles campos serán consumidos del todo como un enfermo que languidece. Los árboles que queden en el bosque serán tan pocos que un niño los podrá contar. Y el esplendor de sus bosques, de sus fértiles campos, serán consumidos del todo como un alma. Mis hermanos, Dios hace la comparación. Y esta palabra nefesh aparece en el libro de Isaías capítulo 10, versículo 18, en el hebreo original. Vamos a continuar en los próximos versículos, en la próxima lámina. El Señor también dijo, el hombre que hiere de muerte a cualquier nefesh, a cualquier alma que sufra muerte. Levítico 24:17, Balaán, el apóstata, exclamó, muera yo la muerte de los rectos. Eso está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 10. En hebreo el texto original dice, que muera mi alma la muerte de los rectos, que muera mi nefesh la muerte de los rectos. En cuanto a los hombres que mataron a los hebreos apóstatas en Peor, un lugar, se dio la instrucción de que cualquiera que haya dado muerte a persona o a nefesh debía purificarse, según Números capítulo 31 y el versículo 19. Así que, mis queridos amigos y hermanos, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos traer un hilo histórico de que un alma no es un espíritu que anda por los aires, deambulando y buscando personas o buscando tomar agua o buscando comida o alimento. ¿Saben ustedes que los egipcios, ellos enviaban a sus muertos, los ponían en su ataúd, los embalsamaban y los enviaban con todo el oro, la plata y le ponían comida? Y ponían también agua. Toda esa tradición se ha mezclado en el cristianismo y muchas veces se practica obviando las sagradas escrituras, apartando a un lado los principios de Dios. Yo te recomiendo que sigas estudiando este tema. Y hay un tema, hermanos y amigos, en el conflicto de los siglos, un libro muy especial que tiene por título La inmortalidad del alma, y tiene otro título que dice, ¿pueden hablarnos nuestros muertos?
el conflicto de los siglos. Puedo enviarle estos 2 capítulos también por PDF, en Word, si ustedes lo desean, o pueden descargarlo en internet, todo el libro completo. El conflicto de los siglos. Tiene 2 capítulos que hablan y determinan cuán peligroso es no conocer estos temas. Vamos a continuar con la próxima lámina, que nos dice: en Israel se designaron ciudades de refugio como lugares a los cuales podía huir el homicida que hiriere a alguna alma, algún nefesh, y de muerte sin intención. Por ejemplo, si una persona estaba con un hacha, dice el Antiguo Testamento, una de las leyes, y estaba cortando un palo, y detrás de él había alguien, una persona, un amigo o un conocido, alguien se acercó a platicar, y cuando él hizo el intento de cortar, y el hacha, el hierro se le zafó al palo, y le pegó en la frente o en la cabeza, y lo mató, este hombre debía de correr a las ciudades de refugio. Y cuando él no lo mató conscientemente, intencionalmente, sino que no quiso matarlo y fue un accidente, entonces tenía que correr a las ciudades de refugio. Y eso lo encontramos en Números capítulo 35. Y ahí dice: si alguno hiriere a un alma, a un nefe de muerte sin intención, debía de ir a la ciudad de refugio. Esto se hizo para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otra alma sin intención. El Señor ordenó en el versículo 30 de Levíticos 35, el Señor ordenó: cualquiera que diere muerte a algún nefesh, a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. En otras palabras, si una persona odiaba a un hermano, a un amigo, y le daba muerte intencionalmente, la sentencia dice: esa alma va a morir, esa persona va a morir. Es interesante que nos damos cuenta que el mismo Dios, cuando da la sentencia, dice: esa alma va a morir, ese nefesh va a morir. Vamos a continuar a los próximos versículos. Está escrito: en las ciudades de refugio fueron designadas para que un vengador no alcanzara al homicida y lo hiriere de muerte. Deuteronomio 19:6. El texto hebreo dice literalmente: el que mate a un alma. Instrucciones similares se dan en Deuteronomio capítulo 22, el versículo 26, y también 19:11. Dice: lo que se debía hacer cuando un hombre por odio a su vecino lo acechara o lo hiriere de muerte. Aquí el texto hebreo dice: y el que hiere a un alma y él muere, el castigo de un homicidio voluntario era vida por vida. En otras palabras, diente por diente, ojo por ojo. Si una persona mataba a otra persona intencionalmente, no iba a la cárcel. En ciertos países se practica esto: ojo por ojo, diente por diente. Si tú matas a alguien, la misma ley establece que debe de ser muerto el asesino. En el versículo 21, el Señor dijo: maldito el que reciba soborno para quitar la vida a la persona o nefesh o al alma inocente. Eso está en Deuteronomio 27:25. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Maldito todo aquel que recibe pago para ir a matar un alma, para ir a quitarle la vida, para ir a quitarle el alma, para irle a quitar los sentimientos, las emociones y los deseos. Se está refiriendo, hermanos, a un ser vivo. El alma no es una separación de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo somos un alma completa con sentimientos y emociones. Así que Deuteronomio 27:11 nos dice la palabra de nuestro Señor que maldito todo aquel que reciba dinero para ir a quitarle la vida a otro. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Cuando Josué y su ejército tomaron la ciudad cananea de Maceda, mataron a su rey, destruyeron la ciudad por completo con todo lo que ella tenía vida. Dice: con todas las almas que habían ahí, sin dejar nada. En Josué 10:28, una suerte similar sobrevino a los habitantes de varias otras ciudades, según los versículos 30, 32, 35, 37 y 39. Vamos a continuar con las próximas láminas.
Y ya estamos por finalizar y a esto queremos llegar a la conclusión. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, el versículo 7, dice el sabio Salomón: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El sabio Salomón escribe en el Antiguo Testamento. El libro de Lucas es escrito en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, crucificado por nuestros pecados. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. ¿Qué sucedió con los sentimientos, con las emociones, con los deseos de nuestro Señor Jesucristo, con su amor para el mundo entero? Durmió, murió, descansó. Cristo fue al descanso. ¿Y a quién entregó el Espíritu Cristo? Y esto es interesante, hermanos, porque hay muchos versículos que son mal interpretados. Muchas personas malinterpretan versículos bíblicos donde dice que Cristo, cuando murió, fue a espíritus encarcelados debajo de la tierra a predicarle. Pero aquí dice que Cristo encomendó su espíritu al Padre. ¿Y dónde está el Padre? La Biblia dice: el cielo es mi trono, el Padre está en el cielo. Así que Cristo encomienda su vida, su espíritu, y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no fue a ningún lugar de la tierra en el espíritu a predicar a los seres encarcelados. Eso también lo vamos a tomar en los próximos temas. Y vamos a ver que son malas interpretaciones y son engaños que se están proliferando en el mundo entero. Los textos bíblicos que ahora son claros como estos están siendo proliferados y malinterpretados y engañando a millones de almas. Y también tomando en falso las escrituras de nuestro Dios, adulterando la palabra de Dios. El que muere, según el sabio Salomón en Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cristo estaba cumpliendo con este mandato que el sabio Salomón dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su cuerpo murió. Y Cristo fue a la tumba y estaba muerto. Y estaba establecido que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué significa la palabra resucitar? Que su espíritu iba a volver otra vez a su cuerpo, iba a tener vida, iba a resucitar como humano, como cualquiera de nosotros. Interesante. Así que, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu y se cumple lo que dice Eclesiastés 12:7. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando morimos. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era. Comparen este versículo con Génesis 2:7. El alma somos nosotros y cuando morimos no hay alma. Desaparece el alma, nuestros sentimientos, porque el espíritu se separa, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu va a Dios que lo dio. Y vamos a finalizar con ciertos versículos en la próxima lámina en Lucas capítulo 8:49. Esto nos viene a concretar a nosotros este tema que estamos hablando. En una experiencia de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 8:49 dice: estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, este se llamaba Jairo, se le había muerto su hija, y le vino a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. En el versículo 50 dice Cristo: Jesús oyéndolo le respondió: no temas, Jairo, solamente cree y serás salva. Entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña que estaba muerta. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. Pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Anteriormente, en los temas anteriores, también hablamos de la palabra dormir. Cuando dijo Cristo: nuestro amigo Lázaro duerme, los discípulos dijeron: Señor, si está dormido va a sanar. Y Cristo le dijo: no, está muerto, mas voy a despertarle. Eso es lo que va a suceder en el tiempo final de la historia cuando Cristo venga. Vendrá a despertar a los muertos. Pero vamos a continuar con el texto, mis hermanos, para que analicemos más profundamente lo que hemos venido diciendo en este tema.
El versículo 53 dice, y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. El 52, Cristo les dice, no está muerta, sino que duerme. El 53 dice que se burlaban de Cristo, y porque sabían que estaba muerta. Mas Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y dice el versículo 55, entonces su espíritu volvió a ella. Entonces, ¿dónde estaba el espíritu? Había salido y había muerto. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? El espíritu sale y el cuerpo queda. El cuerpo se vuelve polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero cuando Dios le da vida a esta muchacha, a esta niña, dice la Biblia claramente, mis hermanos, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Inmediatamente hubo alma, hubo sentimiento, emoción y fue a comer. Ya comenzó a tener hambre, a tener sentimientos y deseos. Comenzó a mirar, a oír, a sentir. Interesante. Mis amigos y hermanos, la palabra de Dios no nos engaña. El que muere nada sabe. El que muere va al polvo de la tierra. Su espíritu va al cielo. Pero vuelve a Dios que lo dio. Pero las personas que creen que los muertos no mueren, sino que van al más allá, tengan cuidado. Porque quien se manifiesta como un ser que murió y que puede venir y aparecernos y puede hablarnos y transmitirnos mensajes es Satanás. Los ángeles malos se transfiguran como ángeles buenos, como seres queridos muertos y vienen y nos pueden traer un mensaje. Tengamos cuidado porque esos próximos temas también los vamos a tocar en estas ilustraciones. Vamos a continuar a la próxima y última lámina. La creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó que se practicara el embalsamiento y la momificación para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura. Según los textos de la mitología egipcia, los egipcios creían en eso. Pero el Señor Jesucristo, en su palabra, nos dice en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Los egipcios, los griegos y otras culturas creían de que los muertos iban a otro lugar. Igualmente, hermanos, Buda, las personas que practican el budismo, creen en la reencarnación. Y eso, hermano, no existe, no es bíblico. El que muere nada sabe y su oportunidad de salvación o de perdición llegó hasta ahí. Nosotros tenemos oportunidad de salvación y vida eterna, hoy que tenemos vida. Que el Señor pueda bendecir nuestra mente, nuestros corazones y nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para finalizar y que el Dios de paz pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones. Querido Padre que está en los cielos, gracias te damos por tu palabra tan clara, Señor, y tan abundante para darnos a conocer los principios de ella. Ayúdanos a no ser engañados en los tiempos finales de la historia. Y bendice a mis hermanos que van a ver este programa, este estudio, y que puedan investigar por ellos mismos las Santas Escrituras, guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Tienes sus preguntas, mi querido amigo y hermano? Por favor, escríbanos. Estamos abiertos a todos sus comentarios, a todas sus preguntas, y reciban muchas bendiciones del Padre Celestial y que las Sagradas Escrituras sean su guía en esta tierra. Muchas bendiciones.